Hola, te doy la bienvenida a una clase más, a una semana más en la que nos encontramos aquí en YouTube para darte consejos prácticos y teóricos que te ayudarán en tu camino para convertirte en un climatrónico, es decir, aprender a reparar cualquier placa electrónica del sector de la climatización y de paso ganar 2, 5, 10, 15, 20 mil reales por mes con este tipo de reparación. Me llamo Lawanders, soy ingeniero climatrónico y en la clase de hoy te voy a hablar sobre el error P5 en la Midea Cargo, en la Carrier. Error P5 en la Carrier. Error P5 en la Carrier. Para que no te pierdas ningún contenido como este, suscríbete a este canal. Vamos allá. Error P5 en la Carrier. El error P5 está relacionado con el sensor de temperatura, más específicamente con el sensor de temperatura del condensador. Un error que muchos de ustedes cometen cuando piensan en un error de sensor. La persona piensa, voy a cambiarlo por cualquier sensor y ver qué pasa. Pero si tienes este conocimiento que te voy a compartir ahora, tu análisis será aún más claro cuando el defecto sea el sensor de temperatura. Te dará una percepción mucho mejor, mucho más amplia. ¿Qué análisis es ese, Lawanders? Presta atención. Error P5, error de sensor. Fui a la tabla, vi el P5, fui a la tabla y ahí estaba, error de sensor. Error del sensor de temperatura del condensador. Primero, el sensor de temperatura es un termistor. Siendo un termistor NTC, cuando la temperatura sube, la resistencia disminuye. La temperatura subió, la resistencia disminuye. Ese es el comportamiento estándar del sensor NTC, ¿de acuerdo? Entonces, cuando la temperatura sube, la resistencia disminuye, o si la temperatura baja, la resistencia aumenta. ¿Entendieron este comportamiento del sensor? Perfecto. Ahora vamos a los niveles. Entiendo que el comportamiento del sensor es este. Si la temperatura baja, la resistencia aumenta. Es lo contrario del otro, ¿vale? La resistencia aumenta a medida que la temperatura disminuye y viceversa. Espectáculo. Primero, ve anotando ahí, ve memorizando. Lo primero es esto. Segunda cuestión, tenemos diferentes niveles de sensores en nuestro mercado de climatización. Estos son 2K, 5K, 8K, 10K, 15K, 20K, 50K y 200K. 8 tipos de sensores. Tenemos 8 tipos de sensores. Voy a repetir. 2K, K ohmios, ¿de acuerdo? 2K, 5K, 10, 8K, 10K, 15K, 20K, 50K y 200K. Tenemos esos niveles de valores. Lawanders, ¿cuál es para cada marca? Necesito memorizarlo. Yo nunca lo memoricé. Yo memoricé los 8 niveles. 8 valores de sensores que tenemos. Llego a la máquina y mido. ¿Está dentro de alguno de esos rangos? Sí, perfecto, todo bien. Con eso me conformo. Sin embargo, otra cuestión que deben saber sobre los sensores es cuáles son los defectos que puede presentar un sensor. ¿De acuerdo? ¿Qué defectos puede presentar el sensor? El sensor puede estar abierto o en cortocircuito. ¿De acuerdo? 2 defectos. ¿Solo eso? No, puede estar sensible. Lo voy a especificar. Sensible a la tensión. ¿Cómo así? La tensión que queda en el conector va a la corriente pasa por ahí, ¿no? Va alterando el valor del sensor. Eso es un defecto. Sensibilidad a la tensión. ¿Raro? Sí. ¿Posible? Sí. Entonces, sensibilidad a la tensión. El tercero es sensible a la temperatura. ¿Cómo así? Lo puse, lo quité, medí, estaba dando el valor correcto. Lo pongo en el sistema, empieza a funcionar. En el momento en que la temperatura de la tubería cambia, la temperatura del ambiente cambia, él cambia mucho. Pasa de un nivel de 10K, por ejemplo, a 20K muy rápido. Entonces es sensible a la variación de temperatura. Entonces vamos, recapitulando, abierto, en cortocircuito, sensible a la tensión. Lawanders, no entendí lo de sensible a la tensión. Allí donde está el conector, yo no voy y pongo el sensor. En la placa hay un conector, allí hay una tensión, ¿verdad? La tensión del sensor. Vas allí, mides la tensión, ves si hay tensión y todo eso. Voy allí, conecto el sensor. Esa tensión, cuando conecto el sensor, empieza a fluir una corriente a través de él. Esa corriente comienza a alterarlo. Ya me he encontrado con fallas en sensores que cuando los quitaba estaban bien, pero cuando los conectaba alteraban la temperatura, ¿cierto? Alteraba la temperatura. Solo lo descubrí porque usé un medidor, un analizador, y vi que cuando lo conectaba la temperatura cambiaba muy rápido, sin que el sistema alterara la temperatura, sin que el ambiente alterara la temperatura. Eso en el banco de pruebas, ¿cierto? Entonces, cuarta situación, puede estar alterado.
Son 10.000, son 15. Es de 50K, está marcando 200, 100, 150, cuando la temperatura debería estar marcando 50K. Puede estar alterado, ¿cierto? La temperatura, la TENS, su resistencia debería ser de 10K, pero está marcando mucho más o mucho menos a la temperatura que debería marcar 10K, incluso a temperatura ambiente. Comparas un sensor de 10K con otro de 10K en el mismo ambiente. Uno marca 10K, el otro marca 15K. Ese está alterado, ¿vale? Puede estar con fuga hacia la carcasa. Este tipo de sensor aquí, mira que tiene una pequeña carcasa metálica, va en la tubería de cobre. Si internamente empieza a tocar esa tubería, va a quedar aterrizado. Y entonces voy a aterrizar el pin del sensor. Si internamente toca esa carcasa metálica va al cobre, el cobre no está aterrizado en la máquina, entonces es como si hubiera una puesta a tierra en el sensor. Eso va a dañar incluso la placa, ¿de acuerdo? Puede estar fijo, ¿no? Un sensor que no altera la resistencia, está fijo. Puede estar aislado. ¿Cómo está aislado? A veces puede formarse una costra, se forma una costra aquí de óxido y deja de leer la temperatura de la tubería de cobre. Vas a quitarlo, lijar, limpiar y volver a colocarlo. Entonces vuelve a leer la temperatura correctamente. Existe un óxido que se forma aquí alrededor de él que hace que deje de leer la temperatura. Entonces puede estar aislado, ¿verdad? Puede estar aislado. También puede estar con el cable abierto. Pero si está abierto va a fallar. El sensor quedó abierto. El sensor es de 10K y no está marcando nada. A veces también puede ser el cable abierto. El terminal, mira, si este cable aquí se rompe, no va a leer, ¿cierto? Si el cable se rompe, no va a leer. También puede ser una soldadura fría en el conector, ¿no? O falta de tensión en el conector. Ahí ya vamos más hacia la parte de la placa. Pero son fallas que puedes tener en el sensor de temperatura. Aquí tenemos 10, 11 posibilidades. ¿Te das cuenta ahora de cómo vas a analizar la falla del sensor? Ya no es solo, cambia el sensor y listo. Hay varias posibilidades de que el sensor falle. Varias. Obviamente, cuando cambias el sensor, eliminas varias de ellas, ¿verdad? Pero al quitar el sensor, ¿qué voy a medir? La tensión de ese pin del sensor. Ver si hay una tensión correcta, ¿no? Ver si hay una tensión adecuada ahí, si está en 5 voltios o 3,3 o 1,8, dependiendo del modelo y la marca. No. No siendo nada de eso del sensor, entonces el camino es hacia el Climatronic. Vas a analizar el circuito del sensor. Los resistores que están en paralelo en serie con el sensor, si están bien, si no están fallando. Las tensiones, ¿no? Los circuitos, las pistas. Ahí ya es un análisis más profundo desde el conector del sensor hacia adentro. ¿Te das cuenta? Mi idea aquí con esta clase es traerte claridad sobre la falla del sensor, que parece ser muy simple, ¿verdad? Cambia el sensor. Y cuando cambias el sensor y no pasa nada y sigue igual, ¿qué haces? Eso es lo que quiero mostrarte hoy, esa visión. Bien, entonces mira, entendimos cómo funciona el sensor. También entendimos los niveles que tenemos de sensores y también veremos los posibles fallos que el sensor puede presentar, ¿cierto? Vamos al banco de trabajo. Te voy a hacer algunas mediciones. Voy a hacer algunas comparaciones aquí. Interpretar el circuito del sensor y así traerte más claridad sobre la falla en la carga, ¿no? En la plaquita de carga. ¿De acuerdo? Entonces vamos allá. Mira, aquí está la plaquita, la placa grande, ¿no? Este es el tamaño de la placa, mira. Aquí abajo está la parte de potencia. Aquí abajo está la parte de potencia y aquí la parte de control. Voy a analizar solo la parte de control. Esto aquí es una Carrier K7, ¿vale? Voy a analizar aquí la parte de control, que es donde van los sensores. Mira, los sensores están conectados aquí. Voy a girar la placa aquí y de nuevo. Esta parte aquí es la parte de potencia, arranque de PM, control de potencia del sistema, capacitores de potencia, filtrado, todo aquí atrás. Encima de ella está la plaquita que tiene la IHM aquí, el display, el microprocesador y los sensores, la lectura de sensores. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a analizar este pequeño tramo aquí. Voy aquí a los sensores. Tengo el sensor rojo, que es el de descarga, el sensor azul, que es el de succión, el sensor negro, que es el de temperatura ambiente, y el sensor blanco aquí, que es el mid-coil, que está en medio de como si fuera un sensor de subenfriamiento, ¿vale? De temperatura de subenfriamiento. Está en medio de la serpentina, ¿de acuerdo? Entonces, de nuevo, tengo el conector de descarga, rojo, conector azul, conector de succión, entonces baja el aire, salida del compresor, succión, entrada del condensador, ¿verdad? ¿De acuerdo? Enlace de succión.
temperatura ambiente. Creo que esa succión no es la entrada del compresor. No, creo que la succión viene del evaporador, entrada del condensador, ¿vale? Outdoor, que es la temperatura ambiente de la condensadora, y mid-coil es la mitad de la serpentina. ¿De acuerdo? Mitad de la serpentina. Entonces imagino que toma la temperatura de entrada de la serpentina, toma la temperatura de la mitad de la serpentina y la salida del compresor. Si está midiendo en la entrada del compresor, en la succión del compresor, en la entrada, solo va a estar tomando la diferencia de temperatura entre la entrada y la salida del compresor. ¿Es una medición interesante? Sí, pero creo que no, que él no hace eso. Vamos, midamos los valores de estos sensores. Vamos a medir sus valores. Incluso puedo ponerlo aquí para ver si funciona mi multímetro aquí. Alejar un poco más el zoom, ¿no? Listo. Escala de resistencia, este simbolito aquí, mira. Este simbolito aquí, escala y resistencia, ¿de acuerdo? Y vamos allá, ¿lo mido en la placa? Obviamente no, lo voy a sacar de la placa. Lo saco de la placa y lo mido fuera de la placa. Mira, está dando, no me lo puedo creer, de verdad, 100K, impresionante. ¿Es eso mismo? 101K. Interesante. Interesante. Vamos a ver el azul. Voy a apoyarlo aquí para medir. $10K, mira, 10.5K. Está marcando 10.5, que es 10K. La temperatura está un poco por debajo de 25 grados, ¿no? Un poco por debajo de 25 grados. Es la temperatura que este sensor está midiendo. Toma aquí el negro. Conector de color negro, utilizado comúnmente 10.000, 10.3. 10K, el conector blanco. También 10K. El primero dio 100K. Recuerdo que hace mucho tiempo encontré un sensor de 150K. Pero de más de 100K. Sinceramente, la verdad, no tengo ese recuerdo en mi memoria. 103, mira. Como si realmente fuera de 100K. La temperatura bajó un poco. Entonces, el sensor pequeño, generalmente el sensor de descarga es más grande. ¿De acuerdo? Déjame ver si tiene alguna marca aquí. No, no tiene nada escrito. Por lo menos no tiene el valor. 100K, ¿viste? Escríbelo. Anota el aumento ahí en tu tablita. 100K. Entonces, recapitulando, habrá 2K, 5K, 8K, 10K, 15K, 20K, 50K, 100K y 200K. 999 valores de sensores. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Qué prueba hago con el sensor? Me gusta alterarlo. Me gusta modificar el sensor. Me gusta sacarlo aquí del case, lo saco así y lo voy a modificar. Incluso puedo hacerlo con mi mano. Estoy allá en el campo. Pon atención. Aquí es electrónica de verdad. Estoy allá en el campo, quiero saber si está bien o no. ¿Cómo está su oscilación? Si es sensible a la temperatura, ¿ves? Mira aquí, mira. Es este de aquí, mira. ¿De acuerdo? Aquí, mira. Este de aquí lo voy a tomar y lo voy a sostener, mira. Estoy caliente, ¿no? Cuando lo sostengo, la temperatura va a subir y la resistencia va a bajar. La temperatura va a ir a la de mi cuerpo, 30 y tantos grados. ¿Verdad? 30 y tantos grados, una temperatura bastante alta. Realmente se siente el calor en el ambiente. Lo estoy sosteniendo aquí, justo en este momento, ¿vale? Con mi mano. Puedes ver claramente cómo lo tengo. Mira con atención lo que hago, ¿de acuerdo? Si quiero enfriarlo un poco, lo que voy a hacer es soplarle suavemente, dejando que el aire circule alrededor. Pero lo haré desde lejos, para que observes bien el efecto que produce el soplido. Mira atentamente cómo cambia. Notas que va a aumentar lentamente, ¿ves? Está aumentando lentamente aquí su resistencia. ¿De acuerdo? Y realmente es lento. De hecho, debe ser lento.
Si lo sostengo, va a bajar de nuevo, mira. Y es lento, ¿ves? Mira, te estoy mostrando la variación con la variación correcta de un sensor. Lo estoy sosteniendo... Uy, se desconectó aquí, espera un momento. Y va funcionando aquí, mira, 78. Bajando lentamente porque la temperatura... La variación es así, la variación del sensor es de esa manera, ¿no? Es gradual. Bien, obviamente este sensor, si se sienta, varía más que eso. De 10K varía más, la variación es mayor. Generalmente la esencia mayor es de descarga. Generalmente si tienes aquí en este caso 3 de 10K y uno de 100K, lo que tienes seguro es descarga. Generalmente la mayor resistencia del grupo de sensores es el sensor de descarga. Mira, cambié todos los sensores y seguían los mismos defectos. El error permaneció. ¿Qué hago? Voy a analizar el circuito de los sensores y te lo voy a mostrar aquí de cerca. Aquí, mira. Y este es el circuito de los sensores. Aquí recibe todos los sensores. Aquí va a tener el L6, el C45, R29, R30 y el C46, RD1, R34, L7. El L. La bobina está capacitada. Resistencia. Resistencia realmente así. Mira, bobina, filtro, capacitor, filtro. Resistencia que queda en serie con el conector y otras. Tú vas a seguir conmigo, está aquí al lado, aquí, mira, correcto. Pero es conmigo, entonces leo el sensor junto conmigo, tú sumas conmigo. Si te fijas aquí, mira, la persona conectó. Va a haber un paquete de uno de estos. Y son las resistencias de los sensores, meses en los que no hay sensor. Tiene dos explosiones que el pastor de todo el registro que la pasta. Yo estoy registrando que la pasta de todas las explosiones que la pasta yo estoy es luto, se capacitó, pero cerca es luto. Tú que el pastor registró el registro en su cuerpo, tiene escrito a veces de él, tú puedes ver que no. Gracias. Y aquí, mira, tiene escrito en su cuerpo aquí el valor de su resistencia. Tomas ese valor, abres el circuito, lo sacas, lo sospeché, porque yo soy igual. El defecto va a estar aquí en este circuito, lo voy a sacar. Él descarga error de temperatura ambiente, en el caso que el P5, la protección contra la temperatura del condensador. Voy a sospechar de ti, temperatura, ambiente, o son todos aquí, ¿verdad? Y todos podrían dar una temperatura del condensador. Los 4 sensores, analizando todos. ¿Cómo se analizaba? Voy a rendirme en el lugar, no lo haré, no tiene efecto, ¿vale? Porque aquí en el lugar, mira, si quieres esto aquí en el lugar, no da el valor correcto del registro. El pin donde viste o 10K, el otro, el de 100K. El registro es de 5 en 4K. Pero no sé si es eso. El valor real es el que voy a tener certeza mirando la especificación, su valor. ¿Cuál es el valor que está escrito en él? Entonces voy a medir, ¿coincide? ¿Sí? No coincide, ¿no? Entonces consiguiendo el 0,1, su 10K y los 10K. Y 10K. Y es 10K exacto. Entonces 10K, 10K, 10K. Los 3 primeros son de 10K. El rojo es de 100K, el resto es diferente. Y el otro resistor en serie tiene un valor un poco menor. Tú ves el valor del componente, mide una placa. Si da diferente, sácalo de la placa y verifica si está fuera de rango. Si es de 10K y marca 11K, yo ya lo cambio. Porque los resistores de lectura, los circuitos de lectura, tienen que ser extremadamente precisos. Los circuitos de lectura tienen que ser extremadamente precisos. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, detectaste el defecto del sensor. El P5 en la línea. Error de sensor. Voy a verificar todos. 1 de 100, 3 de 10. 1 de 100, 3 de 10. Llegué a la máquina está al sol. ¿Va a mostrar algo diferente? Sí, llegué a la máquina que acaba de apagar el compresor. ¿Va a mostrar algo diferente? Sí.
Entonces hay que tener esa percepción. Si hace mucho calor, los sensores van a marcar todos por debajo. Si hace frío, los sensores van a marcar todos por encima. En relación a 25 grados, si acaba de apagarse, el de 10K va a mostrar una resistencia mucho menor, porque la temperatura del 10K es mucho más alta que las demás. Sobre todo porque el sensor de 10K es de 100K. Y los otros son sensores de 10.000, 10K ohmios. Entonces la variación del de 100K es mayor. Espere a que el sistema se estabilice o tenga en cuenta esa diferencia. Y haz la prueba de oscilación, ya sea con el aliento, sujetándolo con la mano o usando un vaso frío. Haz que se caliente, haz que se enfríe y observa si oscila de la manera que te mostré aquí en la clase de hoy. Ese ligero tambaleo. ¿De acuerdo? Cambié el sensor y siguió igual. Entonces paso al circuito del sensor. Verifica las resistencias. Ese inductor, si se abre, debe marcar un corto. Ni siquiera mostré el inductor. Un equipo inductor debe marcar un corto. Escala de resistencia, ¿de acuerdo? Voy a dejar la escala de resistencia. Voy a medir solo el inductor. El inductor emite un pitido. Son 0 ohmios. El menor es 0.3. Todos los inductores aquí marcan 0.3. El capacitor tiene resistencia. La alta resistencia de un capacitor es que mides la resistencia del capacitor. Yo voy allá. El autor, por ejemplo, vamos allá. Mira, aquí está el capacitor cerámico. Vamos a ver si puedes ver el diseño de él. El de 10K debe estar en paralelo con la resistencia, ¿verdad? Me estoy guiando porque estoy mirando la placa. La placa puede dar un valor más bajo fuera de la placa. Aún así, el valor abierto mide en vez de 10K. Te dio un valor para que compares con las mismas cuestiones. En esta clase hay que quitar todos los sensores para que las comparaciones sean válidas. La mía está bien, no está liberada. Esta placa siempre está funcionando. Y vamos allá, presta atención. Yo pongo 5 en la carga, voy a chequear lo que dicen los sensores de la condensadora. Principalmente chequearía todos, pero en la condensadora espero ver uno de 100K y uno de 310K, uno sin KE 310K. Si fuera a esconder aquí, ¿verdad? No hay aquí 3 de 10K. Sabiendo esto ahora, entonces ustedes, ¿cuánto mayor? Y entonces, si sabes una temperatura y viceversa, es inversamente proporcional. Y sabiendo las 10 u 11 fallas que solo puedes presentar, voy a medir. Ese es el valor del sensor. Vamos a establecer con fuga hacia la carcasa. ¿Cómo hago? Tomo el sensor, coloco aquí la resistencia, empiezo aquí, resistencia de la carcasa al pin. Si marca alguna resistencia, como es fuga del compresor, de la carcasa del sensor al pin del sensor, estando fuera de la placa, si da resistencia, hay fuga. Entonces hay que cambiarlo. Verifique su sensibilidad. Como mostré aquí, la oscilación con mi propio dedo varió hacia más y hacia menos, ¿no? Soplándolo. Y también con el propio dedo. Es más lento, es mejor. Un vaso de agua es el vaso de agua fría. Mejor. Entonces, ¿viste? Al menos 10 posibilidades de fallas en los sensores. Lo cambié y quedó igual. Entonces paso al circuito del sensor. Voy a medir resistencias, motores, capacitores, verificar si tienen el valor correcto, revisar las pistas hasta el microcontrolador y así hago un escaneo completo del circuito. Además de eso, medir el nivel de tensión. Y el nivel de tensión de los sensores, hay que medir los niveles de tensión, que en el caso de esta placa, aquí es una tensión de 5 voltios. También es una variable que debes medir. Vas a venir con tu multímetro aquí. Tranquilamente, incluso puedes hacer un zoom mayor aquí. Vienes con tu multímetro. Basta con energizar la placa y medir aquí sin el sensor. Medir aquí tiene que dar 5 voltios, 5 voltios, 5 voltios, 5 voltios y 5 voltios. ¿De acuerdo? Midiendo de un pin al otro 5 voltios en cada conector, sin que el sensor esté en su lugar. ¿Espectáculo? ¿Todo bien? Eso es todo. Espero haber dejado claro para ti ahora el error PES5. ¿Qué hacer desde el sensor hasta la placa? El paso a paso detallado. Si te aparece el error IP5, ya sea en este modelo de coche o en cualquier otro, ya sabes qué hacer, ya recuerdas que es el sensor y puedes resolverlo de manera rápida. Revisa el sensor, prueba el sensor, cambia el sensor si es necesario. Si no se resuelve, vamos a la placa. Ahora, en la placa también ya sabes lo que tienes que hacer. Medir resistencia, medir capacidad, medir inductancia, medir pistas, medir alimentaciones. Y así haces el escaneo y vas a encontrar el defecto con toda seguridad. De acuerdo, estamos juntos, vemos en la próxima clase. Gracias, hasta luego.